En la parte 4 de alimentación, vamos a ver dos aspectos bastante importantes y que hace referencia a lo que son las aves y también a los alimentos kosher. Y nuestra lectura nos habíamos quedado en la parte anterior de la parte 3, en este de Levítico 11:13, donde dice: de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán. Es muy importante señalar esta parte donde dice no se comerán. ¿Por qué remarcamos esto? Porque nos va a mencionar a partir de este momento qué es lo que no se debe de comer. Y dice el milano y el buitre según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza y el aro y el gavilán según su especie, el buey, el somorbujo, el ibis, el calamón, el cisne y el onocrótalo, el herodión, el caradrión según su especie, la bobilla y el murciélago. Aquí no perdamos de vista lo que de donde estamos partiendo del 11, donde dice no se comerá. Esta lista que empieza la vamos a ir detallando desde lo que es el águila, lo que es el quebrantahuesos, el esmerejón, y así nos vamos a ir uno por uno, no con el fin solamente de que me digan es que solamente es para hacer tiempo, no, sino porque hay especies aquí que no se entiende cuáles son y que se van a dar cuenta que sí es importante, sí, porque de ahí depende la certeza de lo que debemos de comer y de lo que no debemos de comer. Por lo tanto, empezamos primero con el águila. El águila, esta es un águila muy especial que existe en el sur de aquí de México. Es el águila arpe, es una de las más grandes de las águilas que hay. Esta dice no se debe de comer. Son, de hecho, aves de rapiña, como de caza. Entre ellas también está este otro, el quebrantahuesos, que lo está mencionando el texto. Dicen que también tiene que, hasta los 7 años es cuando se le considera que es un quebrantahuesos, porque dicen que toman un hueso que se encuentran por ahí, o un cuerpo de algún animal que ya está en huesos, y es interesante porque dicen que se tienen que elevar a una gran altura y dejarlo caer donde haya una parte rocosa, y una vez que cae el hueso se hace pedazos y ellos se alimentan del interior de los huesos. Entonces aquí tenemos otro que es el esmerejón, y viene mencionando así, llegando a este otro, que es el milano, el buitre, el buitre que puede oler a muy larga distancia los cuerpos muertos, están hechos para eso, incluso dicen que pueden consumir la carne en mayor descomposición y no les hace daño por su sistema inmunológico tan eficiente que tiene. También menciona el texto a estos animalitos. Yo en un momento pensé que era un truco que hacen de Photoshop, pero no. Aquí estamos viendo a un cuervo en un aguilabús. Si ustedes lo buscan, dicen que estos animalitos, los cuervos, son aves muy inteligentes, muy listas, y hacen cada travesura como estas que ven a un águila muy poderosa, y simplemente porque se siente cansado, va y se trepa encima. Y la otra ni siquiera hace nada, pero bueno, es algo que pasa en la naturaleza. También está dice el texto del avestruz, también está este animal muy tierno. Véanlo como su carita tiene forma de corazón. ¿Sí, sí lo ven? Tiene una carita de corazón, es una lechucita. Está aquí estamos adelantando una parte de este tema porque dice, es el laro, un cotorrito, y
un búho bien peinadito. Sí, entonces son los animales que no se deben de comer. Nos encontramos con algunos detalles en las traducciones, que ahorita lo vamos a ver. Aquí menciona lo que es la gaviota. Y vamos a esta parte donde se menciona esto que les comento, algunos, algunas cuestiones de traducción. Para ser traductor yo creo que de un documento tan diverso como es la escritura, se hubiera requerido a un biólogo, un veterinario, eh, diferentes especialistas, abogados X, y para que todo eso lo reúna un solo traductor, pues es muy complicado, es muy complicado. Entonces yo creo que por eso se incurre en estas cuestiones y no nos podemos poner tan exigentes con las traducciones porque a fin de cuentas hicieron una labor muy importante, de nosotros corresponde el estudiarlas. Y dice aquí en Levítico 11:16, el avestruz y la lechuza y el aro. Aquí es la parte que vamos a señalar, y el gavilán según su especie. El aro. ¿A qué se está refiriendo? Haciendo una comparación entre otras versiones, se van a dar cuenta que aquí después de la lechuza está el aro, pero aquí en esta versión BIN sigue la gaviota. Lo traduce el aro, lo traducen como gaviota. Quisimos ver otras más, no quedarnos con un solo comentario. Como ustedes cuando van a ver un médico, les da un diagnóstico, no se queden con ese, sino van con otro médico y si ya coinciden, pues ya se saben más o menos la certeza de lo que les están diciendo. Y en este caso así las versiones. Quisimos consultar ahora la de las Américas y también menciona traducción gaviota. Y aquí también Dios habla y también traduce como gaviota. Y vean qué ocurre aquí. ¿Por qué optaron por el término gaviota? No tiene que ver nada con el expresidente. Y dice aquí una palabra que es shak. Y esta viene de este trigramatón que es, ahí están las letras en hebreo, la Shin, Shet y P. Y esto dice que significa gaviota. Efectivamente debería de haber sido entonces no Laro como tal, sino gaviota. Y dice aquí, es muy probable que Casudoro de Reina más bien se refiera al género Lauros, al que pertenecen las gaviotas y no a los loros. Entonces es cierto que pusimos laros como loros, pero vean que más bien se está refiriendo a las gaviotas. Aquí también nos encontramos con otro detalle, porque dice aquí el texto, y dice, a esta ave se le conoce como somormujo. Sin embargo, shalak, porque así lo menciona el texto, se refiere a un ave de rapiña. Usualmente se ha pensado que se trata del pelícano porque se arroja al mar, somormujo. ¿A qué nos vamos a referir? Es que el texto, cuando está utilizando este término shalak en hebreo significa porque se arroja al agua. Pero investigando esto, vemos que puede ser que se arroja o que se sumerge al mar. Y ahí vemos el término shalak con su respectivo número strong, el tetragramatón que ya mencionamos. Y aves que se sumergen o que se avientan al mar, pues tenemos en este caso un pelícano que se arroja al mar para pescar. Ustedes lo han visto en los videos que luego pasan. También, ¿quién lo hace? La misma gaviota, acuérdense que es también está en los litorales y también se arroja al mar. Está también el cisne, los cisnes también. También, ¿qué creen? Los pelícanos exactamente, también se arrojan al mar. ¿Y yo qué dije? Sí, pingüinos, ¿no? Dije otro, perdón, pingüinos, me estoy emocionando. Y después también encontramos como animales que se avientan
Almaróloga, el patito con el que te bañas, exactamente. Ese patito también es en la vida, en la forma natural también se arroja al mar. No olviden esta diapositiva en especial porque va a tener mucho que ver con un accidente que ocurre en en el siguiente tema, que es el que vamos a ver al final de este. Y dice Levítico 11:17, hablando de los demás, y el búho, el somormujo y el ibis. Aquí vemos el ibis, que es una garza, de hecho. Tenemos aquí el otro, este también puede causar confusión, el calamón y el cisne y el onocrótalo. Menciona aquí al calamón. Calamón, ¿qué es el calamón? Entonces quisimos investigar a qué se puede referir con el número Strong. Y dice aquí se encuentran tres citas con este término del número Strong. Y pueden ser Levítico 11:18, 11:30 de Levítico, o también Deuteronomio 14:16. ¿A qué van a hacer referencia? Vamos a ver aquí. Consultamos la versión Septuaginta, traducción al inglés, y aquí menciona que puede ser aquí el el pico rojo y el pelícano y el cisne. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto con lo del pico rojo? Vamos a ver a qué puede ser. Encontramos ahí el número son 8580, que es Tanshemet, y es esta palabra de cinco consonantes hebreas. Ahí las vemos para los que quieran reconocerlas, identificarse con esas letras hebreas. Y dice que es propiamente uno que resopla, o bien como lo vimos en la traducción, algo de que es de pico rojo. La coloración nos hace entender algo muy importante. Y dice, puede referirse a dos criaturas como quién, como puede ser la salamandra, pero ven que hablando de un ave pasa una salamandra que es un ser acuático completamente. O también puede ser un ave, y dice, ambas tal vez porque cambian de color por su carácter irascible. Aquí está mencionando que pueden ser entonces organismos, seres vivos, eh, animales que cambian de color, y nos encontramos buscándole más y escarbándole más que puede ser tal vez una rana arbórea. Estas cambian de color, acuérdense también. También puede ser un ave acuática, por lo que estamos viendo ahí, puede tener un carácter irascible, un carácter que de pronto se enoja y se pone rojo, como los guajolotes, acuérdense. Esos se ponen, de pronto están en un estado que están ahí queriendo conquistar a la guajolota y se ponen como colorados, ¿sí se acuerdan? Entonces, eso puede ser. O también otro que cambia de color, efectivamente el camaleón, por eso lo pusimos en colores. Y sigue mencionando el texto que puede ser también acerca del onocrótalo, y se habla de estos seres, de estas aves que son completamente carroñeras, el, los buitres o sopilotes, ¿sí? Entonces ellos son es el onocrótalo al que se refiere el texto. Luego dice, y el herodión, ¿qué es el herodión? Y dice aquí que se traduce como un ave materna. Es chistoso esto porque esto sabemos que es parte de la mitología, de aquel que cree que todavía creen las cigüeñas y no, y no se referencia a la fisiología como es, pero se refiere a las cigüeñas en todo caso. Y luego encontramos aquí el caradrión. El caradrión, aquí vemos la palabra hebrea que es anafa, que se traduce como una ave sucia, que bien puede ser un loro o bien una garza. Estas garzas que luego las vemos en lugares así pantanosos, son estas porque las considera como una ave sucia. Pero también incluye ahí a los loritos, al que mencionábamos hace rato, pero que no es así. Y lo dice la bubilla, miren, como que inspira ciertas
Señoras luego peinarse igual, ¿no? Pero esa es la bubilla. Luego también tenemos aquí, ya cerrando la parte de aquí, y que lo vamos a aclarar. Levítico 11:19 dice, y el murciélago. Pero, vamos a ver aquí algunos peros. Hay muchos tipos de murciélagos, miren. Disfrutan estar así colgados. Disfrutan que el agua se les vaya, la sangre se les vaya a la cabeza. Así están estos. Hay muchos tipos, miren, miren. Este está más chistosito. Entonces, hay más de 1300 tipos de murciélagos. Dice aquí, logran alimentarse de alrededor de 600 mosquitos por hora. Entonces son cumplen una función muy importante en la naturaleza como este, controladores de plagas. Someten mantienen las poblaciones de moscos muy por debajo de ese umbral que pudiera ser en un momento determinado peligroso para los seres humanos. Estos animalitos se alimentan de moscos. Y tenemos aquí, dice, los murciélagos no son aves. Las está incluyendo el texto al final de todos, pero no, nunca alguien podrá decir, es que el texto está diciendo que son aves. No, no, no. Lo está poniendo por eso al final, pero está diciendo como seres alados de que son de los que no te puedes comer. Los murciélagos no son aves, sino mamíferos. Entonces aquí vemos a uno de ellos y dice aquí que se les conoce principalmente como quirópteros, que significa tener alas en las manos, pero no solamente alas en las manos, sino en todo lo que son los bracitos, las patas, todo eso cubre o contempla lo que son las alas de esos, de esos animalitos, muy importantes en la naturaleza, por cierto. Y dice aquí, en sus extremidades presentan huesos similares a los humanos, aunque sus manos son propiamente más largas. Vamos a ver aquí una imagen, no porque tenga este tamaño. Miren, vemos el esqueleto de un ser humano y el esqueleto de un murciélago. Vean cómo sus brazos proporcionalmente a su cuerpo están mucho más largos, sus falanges como están muy largas, también en las patas, también todo lo que son los tarsos, todos sus huesecillos están más largos en proporción a su cuerpo. Y dice aquí, las membranas que las recubren, o sea, la pielecita esa delgada, se le llama patagio, de latín patagium, que se extiende hasta las patas, como lo vimos en la imagen anterior. Estos animalitos, miren, hay algunos que están muy bonitos, como este que parece como aterciopelado. ¿No les agrada? A mí sí me cayó bien. Y luego dice aquí un dato importante, una población de 1000 murciélagos puede acabar con 1 tonelada de mosquitos en una sola noche. Por eso decimos que son muy importantes en la naturaleza. ¿Tú tienes problemas con los moscos? Cómprate un murciélago, lo dejas en la noche que vuele y vas a ver que te va a dar mucha tranquilidad en la noche. Aquí está el murciélago. Hasta creen que se van a comprar un murciélago para controlar sus moscos. Yo creo, pues salen corriendo, pero según, porque hay unos murciélagos que están muy bonitos como este último que pusimos, pero bueno, entonces dijimos, no son aves, son controladores de moscos y de otras muchas plagas en la noche, porque eso es muy importante saberlo. Hay insectos que son de actividad nocturna, pues curiosamente los murciélagos son de actividad nocturna y se dedican a cazar toda clase de insectos en la noche. Es una función importante de ellos. Pasando a otra cosa, tenemos ahora lo que se refiere a las aves que sí se pueden comer, mencionadas en la Biblia. Quizás no están contenidas en Levítico, pero se mencionan en otras partes del texto que son objeto de alimentación del ser humano, como por ejemplo aquí son las codornices. Estas no están mencionadas en Levítico, ¿sí? Tampoco está mencionada la gallinita, tampoco. Pero sí vemos en otro momento en el 23:37 que se habla de la gallina que cuida a sus pollos.
cómo guarda sus pollitos entre sus alas, también se ve mencionada. Entonces son aves que sí se pueden comer, no están mencionadas que sí se pueden comer en Levítico, pero en otras partes sí se observa porque algunas de estas son objeto de ofrecerse como sacrificio en el tiempo de Moisés. También tenemos aquí a esta otra que es una tortolita, también son de las que se ofrecen en el sacrificio. Una tortolita sí se puede comer, eh, caza una y la prepara así con arroz. Y dicen, según los que lo han hecho, sí dicen que son muy ricas, son de las que sí se pueden comer. También tenemos aquí en el Salmo, en este Salmo que se menciona, 84.3, se emplea este término que es sipor y se refiere al gorrión o a la golondrina simplemente o simplemente a una avecilla. Aquí están los ejemplos de unas avecillas y pueden ser este tipo de animales, de estas aves pequeñas. Y luego otro más, quisimos escarbarle más. En el Salmo 84.3 dice, aún el gorrión haya lugar en tu casa, y se refiere a la golondrina. Entonces, y dice, haya lugar donde ponga sus pollitos la golondrina. Se emplea el término hebreo que es deror y se refiere al vencejo, que es una especie de golondrina. Entonces ustedes lo buscan y encontramos aquí lo que es el vencejo común y el vencejo pálido. Son, son aves muy hábiles en el vuelo, disfrutan el vuelo, se divierten al volar y ustedes han visto que luego vuelan a ras del suelo, como lo hacen es una habilidad no de muchas aves, ellas lo hacen. Luego también tenemos este otro hablando de un alimento limpio, puede ser en un momento determinado, por la actitud del ser humano, puede ser considerada como un alimento no apropiado o que te hace llegar a un momento donde no muestres un agrado al Eterno. Ejemplo, aquí en Números 11:33, aunque dijimos que la codorniz se puede comer, dice que en esa ocasión cuando el pueblo de Israel solamente se quejaba del alimento que se le daba del maná, dice aún estaba su carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo, hirió el Señor al del pueblo con una muy grande plaga. Aquí hay un malestar del Todopoderoso y dice en esta otra versión, todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos. Los castigó tan duramente que muchos murieron. De pronto leen ustedes esa parte del 11 de los números y de pronto se ponen a comer pero de una manera voraz. Tal vez ni siquiera oración ni nada de gratitud por los alimentos. Entonces, una actitud voraz, ¿qué es voraz? Aquí lo pusimos. Es un hombre que come desmesuradamente y con mucha ansia, con mucha ansiedad, con mucha desesperación. Entonces, esto por supuesto le molestó al Eterno y les mandó una grande enfermedad. Es mejor comer con moderación. Nos tenemos que educar es lo que pide, lo que tenemos que mostrar al Eterno, porque dice que Él quiere un pueblo sabio e entendido. Entonces por eso ponemos aquí, comer codornices. Claro, claro que puedes comer codornices, pero con educación. Edúcate. Y luego vamos a pasar a esta otra parte. ¿Y qué hay de los embutidos? ¿Qué podemos hablar al respecto? Vamos a hablar de ellos y es muy importante porque acuérdense que tenemos que cuidar nuestra dieta, alimentarnos sanamente. Y dice aquí un dato que entresacamos, lo seleccionamos cuidadosamente para ustedes y dice, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Social de México, el jamón, salchicha y chorizo son las carnes procesadas que más se consumen. Sin embargo, comer embutidos más de 2 porciones a la semana puede traer serias consecuencias a la salud. Si tú crees que comer los embutidos es un gran alimento, estás equivocado. Dice comer más de 2 veces de esto a la semana te va a traer consecuencias no solamente de desnutrición,
Ve lo que contiene. También sacamos esta información de una investigadora suiza, de Suecia, y dice, los embutidos comúnmente se le añaden sodio, nitratos, fosfatos y otros aditivos alimentarios. Son como especie de conservadores o también hacen una labor importante para que se mantenga el embutido como tal. Y dice, también poseen sustancias químicas tóxicas que aumenten el riesgo de insuficiencia cardíaca, afirma Alicia Wolk, investigadora del Instituto Karolinska de Suecia. Pon mucha atención en esto, no te confíes en que comer salchichas, comer embutidos, crees que por consumirlos te va a hacer bien, o te puede hacer daño. Mucho cuidado con los embutidos. Pero también aparte de eso, hay algo que debemos resaltar. No le vamos a hacer promoción a ninguna marca. Lo cierto es que aquí vemos eh, esos productos de estas marcas. Y es muy oportuno avisarte esto. Dice, mucho ojo, al analizar se lee, es carne de ave, mas no se desglosa si realmente es de pavo o de qué tipo de ave. Si es cierto que en la parte en la imagen principal de este producto te dice es carne de, de, de pavo, te dice es de pavo, pero resulta que si tú lees en las letras chiquitas, que es lo que vamos a anotar aquí, es muy importante leer las letras pequeñas de ingredientes, ya que suelen incorporar ingredientes de cerdo aun cuando diga que es de pavo. Mucho cuidado con esto porque sin querer queriendo te estás comiendo algo muy inmundo y además que te va a desnutrir. Por eso no te estamos recomendando los embutidos. Hay quien le apuesta para evitar riesgos, le apuesta a consumir productos kosher, pero también nos vamos a ver una grande sorpresa aquí. Kosher, ahí está una etiqueta de certificación y encontramos en una etiqueta algo muy sobresaliente. Sin embargo, se lee en una etiqueta de productos kosher lo siguiente, que nos encontramos. Y dice en esta investigación, dice, las únicas aves que se pueden comer son el ganso, el pollo y el pavo, por lo que no se pueden comer las aves de caza mayor o menor, solo las domesticadas desde hace siglos. Aquí está haciendo una aseveración donde podemos observar dos grandes errores, porque está mencionando que solamente son estos tres y ya dejó de lado a las codornices, dejó de lado a las tortolitas que ya mencionamos que se pueden comer, pero también está mencionando aquí que otro caso que vamos a mencionarle y vamos a remarcarlo es esto, aquí, ya lo hicimos en mayúsculas y remarcado el ganso y el pollo y el pavo. Esto lo vamos a mencionar enseguida y dice aquí, el proceso para sacrificar y limpiar el animal sería similar. Los huevos de estas aves se pueden comer, pero siempre que no tengan nada de sangre, por lo que se inspeccionan una a una. Aquí nos está haciendo mención del cuidado que tienen ellos para que te ofrezcan el producto, huevo de estas tres aves, y también están recomendando el consumo del huevo de ganso. Y dice, no tiene que tener sangre por la cuestión de la salmonela. Acuérdate que también es importante eso que cuando vas a preparar el huevo, primero lo viertes antes de mandarlo al sartén, es en una tacita para ver si no tiene sangre. Si tiene sangre, pues todo lo que se contaminó lo tienes que tirar porque ahí puede venir el problema de la salmonela. Entonces, vamos a ver esto del aspecto del ganso. Por esto, y es lo que te hacemos hincapié, porque dice aquí, las únicas aves que se pueden comer son el ganso. Lo ponemos en interrogación por lo siguiente, ya que dice aquí, en Levítico 11:17, que ya lo vimos, hablando del somormujo, que se refiere al shalak. ¿Te acuerdas que te comenté que te pusieras abusado en recordarte de esa imagen? Y si no, pues lo puedes retroceder en el video. Y dice que pueden ser toda ave que se arroja al agua. Entonces, entre esas aves que se pueden arrojar al agua, que se acostumbra, más bien es un hábito de ellas, el arrojarse al agua para pues alimentarse de los peces,
puede ser el pelícano, el ganso, el cisne, el pato, el pingüino, la gaviota, etcétera. Puede haber más aves que se nos esté pasando de esta lista, pero entre los que queremos destacar es el ganso. Entonces, todas estas aves, de acuerdo con la lista que vimos de Levítico 11, acuérdense que decía, todas estas no te puedes comer, y ya mencionó una larga lista, y Shalak está entre ellas. Entonces, todas estas aves son consideradas como inmundas, no se deben de comer. Esas resaltamos que se arrojan al agua. Además, hay otras versiones que por sí solas no dicen somormujo. Dice, algunas versiones traducen cisne y otras traducen como pelícano. Entonces, aunque te diga ahí el que es kosher, no te las debes de comer. Por eso no confíes totalmente en lo que es kosher, sino ahí va a tener que ver mucho tu criterio. En el sello, ahí está el sello kosher, identifícalo. Y también otra parte, tenemos esta imagen que ya la vimos en otro tema, y les ponemos aquí. ¿Recuerdan por qué la mitad hacia atrás, parte posterior de una red, no se puede comer? ¿Sí se acuerdan de ella? Pues sí, se hace referencia a otro tema. Véase lo que es Génesis 32:32. Y aquí, acuérdense que hablamos de ello, Maimónides o Ramban lo mencionó como mandamiento número 3, pero llegamos a la conclusión en aquel momento que lo estudiamos que no es un mandamiento, sino una tradición. Entonces, con toda esta información creo que te estamos dando bastantes elementos para que te forjes un buen criterio y no confíes en lo que todos dicen, que puede ser que es más seguro que de ahí te alimentes, y es correcto. No, usa tu criterio, porque vamos a ver muchas cosas que normalmente acostumbramos y que necesariamente es importante que cambies hábitos para que tengas una buena alimentación, y aliméntate con frutas y verduras, que es también muy, muy importante. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.